Sí, 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 sí. Bien, ya estamos en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Muchísimas gracias a nuestros hermanos por estar aquí nuevamente el día de hoy. Gracias a Dios, por supuesto, porque nos ha dado vida y salud nuevamente para poder juntarnos a través de esta plataforma que dice la Divina Respuesta. Y vamos a dar la entrada a algunos otros hermanos que están recién entrando, como es el caso de la hermana Mayra, que es del norte del Perú. Bien, así que vamos a tener una oración el día de hoy. Vamos a estudiar, vamos a escuchar a nuestro hermano Sergio Pino, de allá del sur de Chile, y gracias a todos los hermanos que se conectan de diferentes partes de este continente para poder escuchar la palabra del Señor. Bien, alguien que tenga alguna petición de oración, me la puede decir de inmediato la hermana Doris. Adelante, hermanita Doris. Sí, hermanito Ernest, buenas noches. Dios lo Buenas bendiga. noches, hermano. Sí, hermanito, primeramente quiero oraciones por la hermanita Elena, su abuelita, por la madrecita del hermano Sergio Pino y Bueno, por Lidia Marina Sandoval, que está bien delicada, está en el hospital. Lidia Marina Sandoval, ¿es una hermana? Sí, Lidia Marina Sandoval. Es mi Ya, sobrina, hermano. a su sobrina, ya, ya, ya. Ya. Hermanito Rigoberto, ¿sería tan gentil de llevarnos en una oración, por favor? Si no es mucha la Amén, molestia. hermano. Hermanito Bien. Ernest, también quiero pedir oración Ya, ya, hermanita. por la señora Floribel Díaz, que está en un proceso de que pidiéndole a nuestro buen Dios que no le vayan a cortar la pierna, pero pues los médicos dicen eso, entonces estamos orando por eso, Dios, que el Ya, Señor. bien. Entonces tenemos oraciones, peticiones de Voy, oraciones. voy a tomar, voy Sí, a tomar hermanito. nota, hermano. Ya, hermanito, no hay Hermano, problema. Sí, al tiro vamos con Miguel, ¿ya? Espérame un segundito, por favor. Vamos hermano, voy a tomar entonces. nota de las oraciones, por favor. Voy a Por anotar nota, supuesto. Sí, se lo repito, ¿ya? por favor. Sí. Ya. Vamos a pedir oración entonces por la hermana Elena Arasme, ¿ya? Mi abuelita. A Elena Adasme. Claro, por la por Lidia Marina Sandoval. ¿Sandoval se llama? Almestar. Eh, Lidia Marina Sandoval Almestar. Almestar, ya. Gracias, hermana. Vamos a anotar el nombre, hermanita, por favor. Bueno, sí, Lidia sí, sí. Marina, Sí, Elena Adasme. sí. Por Ya, por la mamá del hermano Sergio, ¿ya? ya. Ella se llama Magali, Magali. hermano, Sí, exacto. Magali, Sí. ya. Mientras tanto, Magali. déjenme entrar algunos otros hermanos que están llegando. Yo voy a Y anotar una por, sobrina. sí, me falta uno, por la señora Floribel Díaz, ¿ya? A petición de la hermana Vidalia, ¿ya? Florinda Floribel, Floribel. Floribel Díaz, ¿ya? Y que está Ya, con un problema de Floribel salud ahí. Y, Díaz. claro. Y vamos con el hermano Miguel, por favor, que quiere hacer una petición. A ver. Mena, Sí, dos hermanitas que están a punto de fallecer. Una se Oh, llama Ana López, la ya. otra se llama Gloria de Santa María. Ana López. Y la otra se llama, hermano Miguel. Gloria de Santa María. Gloria. Muy bien. Perfecto. Gracias, que Dios Santa les María. bendiga. Gracias, hermano. Ya, hermanos. Sí, hermanito. Vamos adelante con la oración. Gracias. Ya, amén. Vamos ahora. Oremos. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en esta tarde en oración, en intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle, mi Dios, la oportunidad de poder apartar estos minutos para dirigirnos a las cosas que son del reino. Queremos darle gracias, Padre Celestial, por esta gran bendición que nos concede usted en este día, poder ser exhortados por su palabra, edificados en ella, para poder crecer en su gracia, conocerle más, mi Dios, y para que así nuestra fe día a día vaya
creciendo para poder ser hermanos agradecidos y dignos de usted. Padre Dios, queremos orar en este momento por nuestro hermano que nos trae el sermón, nuestro hermano Sergio, que le ayude a él y a cada uno de los que estamos presentes, no solamente en esta plataforma, sino también los que están en el Facebook Live, Padre Dios, y a través del mundo, quien quiera que sea que escuche estas enseñanzas, Padre Celestial, que su palabra pueda llegar a sus corazones y así pueda germinar y dar frutos, Padre Dios, para su gloria. Queremos darle gracias, mi Dios, por todo lo que nos ha concedido. Tenemos buena salud, estamos contentos, mi Dios, porque nada nos ha faltado. Sus promesas se cumplen día a día en cada uno de sus hijos. Oramos, Padre, por ello, para agradecerle por usted, un Dios lleno de amor, de misericordia, un Padre bueno. Queremos pedirle en su amor que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectados a esta plataforma. Bendiga a aquellos que están en el Facebook y ayúdenos a nosotros, Padre Dios, para con armonía y con gratitud tener nuestro corazón dispuesto para recibir su enseñanza. Queremos orar, Padre Celestial, en esta hora por un grupo de hermanas que están pasando situaciones complicadas. Su salud no está buena, mi Dios, y queremos orar en primer lugar por Elena Dasme, que es la suegra de nuestro hermano Néstor Sánchez. Queremos orar por Lidia Marina, familiar de nuestra hermana Luz Dari, por Magali, por Floribert Díaz, Jimena Sáez, mi sobrina, Ana López y Gloria Santa María. Padre Dios, no solamente sabemos que estas son las personas que hoy día necesitan la oración y que sabemos que están pasando situaciones complicadas, sino que a través del mundo entendemos, mi Dios, que muchos de sus hijos han pasado o están pasando situaciones graves, como es el caso allá en España, en Valencia, en donde muchos de nuestros hermanos tal vez han sido víctimas de esta catástrofe, mi Dios, natural que ha venido sobre esa ciudad. Asimismo queremos orar, mi Dios, también por aquellos que están siendo perseguidos por la predicación de su evangelio. Sabemos que en Cuba, en Rusia, Nicaragua, mi Dios, hay esa, ese inconveniente para su pueblo, pero sabemos que usted, mi Dios, está con ellos y en todo momento usted los va a sustentar y le va a dar la fuerza y la capacidad para que puedan ellos seguir luchando por esta causa maravillosa, que sabemos que el premio de ella usted nos va a dar llegando a su presencia, habiendo sido fieles y habiendo cumplido, mi Dios, sus preceptos aquí en la tierra. Queremos orar, mi Dios, en este momento por todos nuestros hermanos a través de esta nación, como donde quiera que sea, como digo, se encuentran, puedan ellos también tener esta bendición de recibir el mensaje. Quédese junto a nosotros en este día, mi Dios, ayude a nuestro hermano que nos va a predicar, permítanos que podamos recibir con gratitud el mensaje, y esto se lo rogamos por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por la oración de inicio. Bienvenidos a cada uno de los que se han estado recién integrando entonces a este estudio bíblico, a esta presentación el día de hoy. Y quiero recordarles, por supuesto, como lo hacemos habitualmente, que este estudio será subido al canal de Iglesia de Cristo PDA en la plataforma de YouTube. Y por supuesto, está siendo transmitido vivo y en directo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí nuevamente. Y el tema de hoy, una iglesia modelo. Vamos a escuchar el día de hoy entonces a nuestro hermano Sergio Pino de acá de Chile, el cual nos traerá este tema tan y tan interesante. ¿Está nuestro hermano Sergio por ahí? Ay, ay. No, parece que salió el hermano Sergio. Esperemos un poquito. Ahí está el hermano Sergio. Aquí estoy de Hermano vuelta, Sergio. Ernest. Hola, hola, bien, bien. Adelante. Bueno, gracias a Dios que nos permite estar juntos una vez más. Tengo una lección que, pensando en la cantidad de hermanos que nos juntamos día a día, la mayoría de nosotros somos miembros de la iglesia, y he tomado unas notas allí en el libro de los Hechos que me gustaría compartir con ustedes. Hablando acerca de una iglesia modelo, no representa el inicio de la iglesia como esta viene entonces a funcionar en el primer siglo.
Y déjenme decirle algo interesante que podemos nosotros aprender acerca de esto, porque en Hechos capítulo 2 es sabido entonces que en el versículo 41 por allí se habla o se dice que el escritor nos enseña que 3,000 personas habían obedecido a la palabra de Dios en los días del Pentecostés. Y dice que ellos habían obedecido de tal manera que habían sido bautizados, 3,000 personas habían sido bautizadas. Ahora, ellos habían creído, ellos así habían sido bautizados, y quiero decir que este es solamente el comienzo de nuestra relación con Cristo. Después de esta actividad de creer y ser bautizado, entonces tenemos que caminar con nuestro Dios de una manera recta. Ahora, en los versículos finales del capítulo 2, se nos dice cómo estos bebés en Cristo estaban aprendiendo a caminar. Y ahí hay un detalle interesante que estaremos observando, porque déjame decirles algo, hermanos, que al estudiar estos versículos, Hechos capítulo 2, estaremos allí en el versículo 42 al 47, vamos a aprender un cuadro interesante de una iglesia que para mí es excepcional. De ahí que he llamado una iglesia modelo. Una congregación compuesta de cristianos nuevos, pero no por ello ajenos al fervor que representa el estar en Cristo. Estas personas nuevas que han compuesto esta primera iglesia, son cristianos que están llenos de fervor por nuestro Señor. Y pensando en esto, quizás nos hubiese gustado haber sido parte de este grupo de hermanos que están alabando a nuestro Dios, que están teniendo participación y que están desarrollando una actividad que es enteramente loable. Ahora, cuando nosotros observamos esta iglesia allá en el primer siglo, muchas características de este grupo se pueden mencionar. Y la primera que arroja el versículo es que esta es una congregación que está aprendiendo. Y dice que ellos están siendo enseñados, recibiendo la palabra de Dios, la enseñanza apostólica. Dice que es una iglesia que está conviviendo. Ellos dicen que tenían todas las cosas en común. Una iglesia entonces que está aprendiendo, deseosa de saber de la voluntad de Dios. Una iglesia que está conviviendo, que está compartiendo, pero también es una iglesia orando. Dice que ellos compartían del partimiento del pan y de las oraciones. Ahora, una iglesia a través de esto podemos ver que es una iglesia activa. Es una iglesia que está creciendo, porque posteriormente, más adelante, vamos a ver que otro grupo interesante, un número importante de personas va a ser añadida a la iglesia. Entonces, pensando en estos puntos que me entrega Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, quisiera entonces recrear en nosotros este tipo de énfasis, hacer énfasis en estas características que ya hemos mencionado, para descubrir o apreciar esta iglesia que es una iglesia modelo. Mira, lo primero que se nos viene allí en el verso 42, dice que ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, lo primero que podemos notar es la unión de esta conjunción de la letra I que está allí en el versículo 42. Leyendo el versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, esta unión que hace esta conjunción de la letra I me da a entender entonces que estos 3,000 que habían sido bautizados en el versículo 41, ellos mismos y se dedicaban. Es decir, se dedicaban continuamente a este tipo de actividad. Entonces, es decir, tan pronto como ellos se bautizaron, tan pronto como ellos obedecieron estas 3,000 personas, comenzaron inmediatamente a funcionar como estos nuevos cristianos. Empezaron a funcionar entonces como este cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué hacían estas personas?
Y el versículo allí nos está entregando una serie de indicaciones de lo que estas personas, estos cristianos realizaban en el primer siglo. Y el verso 42 lo resume que ellos perseveraban en la doctrina apostólica, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Ahora, cuando la iglesia fue establecida, es interesante también ver que no se les ha entregado inmediatamente un manual de instrucciones cómo ellos debían desarrollarse. Ahora, Dios ha permitido inicialmente que a través de los apóstoles ellos pudieran ser instruidos personalmente a la iglesia que está naciente acerca de lo que ellos debían creer y acerca de lo que ellos debían hacer. Es así entonces como la enseñanza está siendo transmitida. La iglesia, Jesús dice, había encargado esto a los apóstoles, que los apóstoles, después de haber bautizado a estas personas, ellos tenían entonces que enseñarles, ellos tenían que enseñarles a observar y a guardar todo lo que Jesús entonces les había indicado. Así nosotros podemos recoger esta enseñanza de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ahora, estos nuevos cristianos entonces estaban felices de hacer esto. Estos nuevos cristianos estaban disfrutando de una nueva vida en Cristo. Estos nuevos cristianos entonces están experimentando una vida diferente. Estos nuevos cristianos están disfrutando de acciones que no eran propias de ellos. Estaban entonces ansiosos de aprender. Y estaban ansiosos de aprender de esta nueva modo de vida que se encuentra en Cristo. Para ellos, por lo tanto, entonces, perseverar es entonces mantenerse escuchando a la voz de Dios. Ellos perseveraban entonces en la enseñanza apostólica. Ahora, hoy tenemos la misma enseñanza que está disponible para nosotros a través del Nuevo Testamento. Y está disponible esta enseñanza para producir los mismos efectos que produjeron entonces en el primer siglo. Y se nos dice que los efectos que produjeron la palabra de Dios en el primer siglo fue el gozo, fue el regocijo. Y para nosotros entonces este mismo estado de felicidad podemos entonces descubrirlo o tenerlo o hacerlo propio a través entonces de estos mecanismos que ya hemos empezado a desarrollar. Entonces me pregunto, ¿estamos nosotros tan ansiosos como aquellos primeros cristianos para aprender acerca de la voluntad de Dios? Dice que ellos perseveraban en la doctrina apostólica y perseveraban continuamente. Ellos perseveraban entonces de una forma diaria en la lectura de la palabra de Dios. Ellos perseveraban entonces continuamente en la enseñanza de la palabra de Dios. Mi pregunta entonces es, ¿con qué frecuencia lo hacemos nosotros? ¿Con qué frecuencia tú acudes a la palabra de Dios para que este gozo, esta felicidad que Dios espera que nosotros recibamos se hace presente en tu vida? Y la palabra perseveraban se aplica entonces a estos 4 dispositivos que ya hemos señalado. Es decir, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban entonces en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban entonces en las oraciones. La palabra perseverar entonces se aplica a estas 4 actividades que el versículo 42 nos hace presente. Eran actividades propias de estos nuevos cristianos. Perseveraban o se dedicaban a la comunión. Perseveraban en la comunión. Y la palabra comunión se traduce de una palabra muy especial que es koinonía, que significa o viene de la raíz tener algo en común. O en algunas oportunidades también esta palabra se traduce compartir. Entonces, esta asociación, esto de tener en común, esto de participar,
es lo que atraía o lo que generaba entonces este ambiente en los primeros cristianos. También esta palabra se puede aplicar con quienes compartimos vínculos en común. Por lo tanto, tenemos nosotros hoy en día esta misma capacidad para disfrutar entonces de lo que la palabra de Dios quiere traer a tu vida. Por ejemplo, tenemos comunión con Dios a través del Evangelio. Tenemos comunión con Cristo a través del Evangelio. Tenemos comunión con el Espíritu Santo a través del Evangelio. Y según lo que nos enseña en el libro de Primera de Juan, en el capítulo número 1, nosotros también tenemos comunión los unos con los otros. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, la sangre de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquellos primeros cristianos perseveraban también, aparte de perseverar en la comunión, perseveraban entonces ellos en el partimiento del pan, en el partimiento del pan. Y este partimiento del pan no es otra cosa, o de acuerdo al contexto que esto nos ubica, Lucas se refiere a la cena del Señor, según Hechos capítulo 20, verso 7. Dice que la cena del Señor, entonces, los cristianos conmemoraban esto cada primer día de la semana. Entonces, cuando el escritor de Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan, nos estamos refiriendo entonces a la cena del Señor, que los cristianos recordaban cada primer día de la semana la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perseveraban entonces en estas actividades, se mantenían con frecuencia en estas actividades. Cada primer día de la semana, ellos entonces traían a su mente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las actividades que también nos menciona allí el mismo verso 42, dice que ellos perseveraban en las oraciones. Es decir, cuando nosotros pensamos en esto, la iglesia comenzó en una atmósfera de oración y continuó en una atmósfera de adoración. Eso era entonces la perseverancia que ellos tenían en la oración. Comenzar orando y mantenerse en este estado de oración, digo. Ahora, los primeros cristianos podían hacer frente a todos estos retos que la vida les presentaba cada día, porque cada día ellos se encontraban con el Señor en oración. Cada día ellos se oxigenaban espiritualmente para poder entonces hacer frente a esta serie de situaciones que estaban viniendo sobre sus vidas. Déjame decirte, hermano, que el tema que podemos ver a través del versículo 42 es el tema de la adoración. A través de esto, ellos estaban adorando a Dios. Cuando las personas eran bautizadas, ellas perseveraban en la adoración a nuestro Dios y lo hacían continuamente y lo hacían permanentemente. Adoraban juntos, perseveraban en estas acciones y estas acciones entonces les permitía crecer, ser felices, desarrollarse y vivir una vida próspera. Aquí hay lecciones interesantes para nosotros. Cuando hablamos de la adoración, déjame decirte, hermano, que es el centro de nuestro compromiso con el Señor. La adoración debe ser el centro de nuestra relación con Dios. La adoración viene a ser el centro entonces de nuestro crecimiento espiritual. Si no hay adoración, pues entonces no es mucho lo que podemos avanzar, no es mucho lo que podemos crecer, no es mucho lo que podamos entonces impregnarnos de esto que es la palabra de Dios. Cuando no hay adoración, cuando no hay comunión con Dios, lo más probable entonces que esto pueda causar mucho deterioro en tu relación con Dios, al punto que ya algunos han abandonado esta comunión con Dios. ¿Por qué?
porque dejaron de adorar. La adoración, hermano, es tan importante porque ella es el centro de nuestra permanencia fiel a Dios. Nuestra permanencia fiel a Dios está entonces dirigida o está apuntada directamente a la adoración que la iglesia realiza como cuerpo de Cristo. Notemos que esta adoración también, aparte de ser una adoración particular, era una adoración colectiva. Los hermanos, las hermanas en Cristo, ellos adoraban juntos y no hay nada más importante para acercarnos unos a otros y a Dios que adorar juntos, hermanos. Eso nos acerca, eso nos une, eso nos provee entonces de un ambiente especial cuando nosotros adoramos juntos a nuestro Dios. Dentro de las características de esta iglesia que hemos llamado una iglesia modelo, allí en Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, está lo que es la reverencia. Y después de esa breve declaración que Lucas nos hace de estos 3,000 que habían sido bautizados en el día de Pentecostés, se nos entrega un sencillo pero significativo bosquejo acerca de la vida de estos primeros cristianos. Mira lo que dice el verso 43. Sobrevino temor a toda persona, muchos prodigios y señales eran hechos por manos de los apóstoles. Se nos dice entonces que estos primeros cristianos observaron entonces acerca de algunos de los milagros que se hicieron por manos de los apóstoles. Pero ahora se nos dice que fueron momentos de mucho regocijo de los hermanos que ellos vivían. Y así te traduce la palabra temor. Y en este versículo la palabra se traduce como reverencia a nuestro Dios, como un acto de devoción a nuestro Dios. Sobrevino entonces este acto de entrega a nuestro Dios. Verso 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Se nos enseña entonces que esta iglesia naciente, esta iglesia que está creciendo allí, es una iglesia generosa. Fíjate que es interesante este punto, hermano, porque nunca antes había existido, nunca antes se había visto algo así. Lo que está haciendo la iglesia es entonces el desprendimiento de sus acciones materiales para colocarla entonces para cubrir la necesidad de aquellos. Una iglesia generosa. La mayoría de los que habían constituido esta iglesia habían sido personas quizás extrañas pocos días antes, pero ahora en Cristo ellos vienen a formar parte de un conglomerado, de una familia que es la iglesia. Ellos provenían de diferentes culturas, de diferentes antecedentes, pero de una manera tan espontánea, de una manera voluntaria, todos entonces todo se compartía entre ellos. A pesar de todo esto, comenzaron inmediatamente a preocuparse unos con otros y dando especial atención a aquellos necesitados, aquellos que más tenían, aquellos que eran más débiles económicamente. Una iglesia generosa, una iglesia que adora a Dios, una iglesia que persevera en la doctrina apostólica, una iglesia que parte el pan juntamente con la comunión, una iglesia que ora a nuestro Dios, pero además de eso, una iglesia entonces dadivosa. Dicen allí entonces en los versículos 44 y 45, dice el 40, todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades, sus bienes y los compartían con todo según la necesidad de cada uno. Ahora, fíjate que estos versículos me emocionan y a la vez viene a ser para mí un gran desafío.
de lo que estos cristianos son capaces de hacer en el primer siglo. Pero desafortunadamente se ha visto a algunas personas abusando de esto y haciendo probablemente un mal uso. Algunos han llamado a estos versículos como el ejemplo de un socialismo cristiano. Esto no tiene nada que ver con eso. Me parece que todo esto está lejos de ser así. Por otro lado, algunos líderes religiosos de algunas denominaciones han usado o han mal usado este versículo para forzar o para incluir dentro de ellos obligaciones a los seguidores que está lejos de ser lo que aquí nosotros vemos. Necesitamos entender qué es lo que Lucas está diciendo acerca de esto y qué es lo que Lucas no está diciendo acerca de la venta de propiedades, acerca de tener los bienes en común. Y para ello me gustaría decir que Lucas no está diciendo que cada miembro de la iglesia inmediatamente vendió todo lo que ellos poseían y lo colocaban en un fondo común. Si solamente miramos la palabra tenían en común todas las cosas, podemos quizás tener una mala impresión acerca de esto. Si miramos el versículo 45, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Luego el verso 46 dice, todos los días los miembros de la iglesia participaban del partimiento del pan en las casas. Es decir, si todos los cristianos inmediatamente después de haberse hecho miembros de la iglesia hubieran vendido sus propiedades, entonces, ¿en qué casas se hubieran reunido para partir el pan? Era algo voluntario, era algo que nacía para algunos hermanos que veían entonces que eran davidosos y podían entonces desprenderse de estas situaciones. Lucas no estaba diciendo que los apóstoles hicieron de la adoración, de la donación, digo, no está diciendo Lucas que estos apóstoles en el principio hubiesen hecho de la donación de propiedades un requisito para ser miembros de esta comunidad llamada cristianos. En el capítulo 5 nosotros encontramos allí un relato que siempre es apropiado, Ananías y Zafira. Dice que ellos habían vendido una propiedad y habían sustraído de la ganancia y colocaron entonces delante de Pedro creyendo o haciendo pensar que era todo lo que ellos habían vendido. Ahora, eso desafortunadamente no funcionó y más tarde eso había cesado. Ahora, cuando miramos nosotros el versículo 44, tener todas las cosas en común no significa que ellos inmediatamente vendieron todo lo que poseían y que mancomunaron todos sus recursos. Entonces, ¿qué significa tener las cosas en común? Creo que la frase que describe esta actividad básica de los primeros cristianos es entonces que ellos entendían que nada de lo que poseían era realmente suyo, sino que todo pertenecía a Dios y que ellos no eran otra cosa sino que administradores de las posesiones de Dios. Todo pertenece a Dios. Y entonces eran dadivosos y lo traían, pero no era una obligación, era un sentido de generosidad, era un sentido de poder entonces hacer esto para cubrir la necesidad de algunos. Una muy buena aplicación para nosotros quizás en la que se nos dice allá en Primera de Juan capítulo 3 en el versículo 17. Primera de Juan capítulo 3 y en el verso 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él,
¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Este texto es bien significativo y nos da entonces una luz acerca de lo que nosotros también tenemos que hacer. Y la respuesta es clara. Si mi hermano tiene una necesidad real y yo tengo la capacidad de ayudarle y no lo hago, pues entonces el escritor me dice, el amor de Dios no puede permanecer en mí. Ahora, pedimos a Dios, hermano, que nos ayude a ser sensibles, que nos ayude a sensibilizarlo con la necesidad de nuestros hermanos y de nuestras hermanas y estar listos para ayudar, aun si ello requiere un sacrificio personal de cada uno de nosotros. Sigamos avanzando. Hechos capítulo 2. Y aquí viene la parte medular de la cosa. Dice el verso 46, mi versión dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Los versos 46 y 47 nos dan un completo cuadro del bosquejo de esta iglesia primitiva. Desde que eran muy jóvenes, desde que yo he sido muy joven, he participado en la iglesia y probablemente ustedes también han escuchado lo mismo. He oído preguntar a algunos hermanos diciendo, ¿tiene uno que ir a la iglesia los miércoles en la noche para ser salvo? Otros hermanos han preguntado, ¿tengo yo que asistir cada domingo para ser salvo? Hermano, si usted hubiese preguntado esto a los cristianos del primer siglo, hubiesen calificado la pregunta como ridícula, una pregunta absurda. Ellos se gozaban cada día yendo a alabar a Dios. Ellos se gozaban cada día disfrutando de la lectura de la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos hermanos que preguntan si acaso es necesario que yo vaya todos los miércoles. Recuerde que ellos, hermanos, se reunían diariamente con otros cristianos fieles. Ellos se reunían diariamente en el templo, el lugar entonces donde ellos estaban juntos, consagrándose a la doctrina apostólica. Y lo hacían de la forma que el verso 46 nos describe. Se nos dice además que ellos eran enteramente felices haciendo esta actividad. Ellos se desarrollaba la felicidad dentro de ellos hacia afuera. Dice que comían juntos con alegría. Creo no equivocarme cuando puedo señalar que el gozo inundaba sus corazones. El sentimiento de regocijo estaba presente en sus vidas. Entonces, era natural sentirse atraído a estas personas que estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Porque queremos vivir en ese ambiente. De allí entonces que me hubiera sido antinatural hacer lo contrario. Hubiese sido antinatural que alguien estuviese haciendo algo que no fuera entonces lo que estos primeros cristianos estaban reflejando. Un gozo permanente, una alegría de ser hijos de Dios, de entender lo que esto había significado para ellos. Hermanos, algunos de nosotros hemos sido cristianos por muchos años y probablemente se nos ha olvidado la emoción de haber sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor ya es algo trivial, a lo mejor es algo que hemos leído tantas veces que ya no calza en ese sentimiento que debiese despertar al entender lo que hemos recibido acerca del derramamiento de la sangre de Jesús allí en el Calvario de la cruz. Dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 9, porque carece de esta virtud, creo que tengo, no es
el texto que quería señalar. Pero, hermanos, no debemos quitar la atención, no debemos de quitar nuestra mirada acerca de cuánto beneficio esto nos ha traído. Quizás hemos perdido el sentido especial de felicidad que produce el evangelio. Y entonces allí nos sentimos que una cosa, otra cosa, otra cosa y otra cosa. ¿Por qué? Porque el evangelio ya no ha producido eso en tu vida. Y pensando en esto, quizás tengamos la necesidad de orar junto a David, como dice el Salmo 51:12. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Quizás sea necesario hacer énfasis en esta necesidad, en esto que el evangelio produce, hermano. Es algo que está única y exclusivamente ligado a la buena palabra, a la buena palabra de salvación que se nos han traído. Entonces, a través de esto, no nos debe sorprender el leer las palabras del versículo 47. Cada día. El Señor añadía cada día. Fíjate que la palabra está en el verso 46, día tras día. Verso 47, cada día. Actividades entonces que se usan para referirse a los cristianos que continuamente y diariamente tenían entonces esta participación en la obra de Cristo. Los cristianos entonces que mantienen una relación vital con el Señor. Y los cristianos que mantienen una relación los unos con otros atraerán entonces a otras personas que también participarán del mismo gozo, de la misma alegría. Hermano, para ir terminando, sería maravilloso ser parte de esta congregación que se describe en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Pero quiero dejarte una inquietud. Y permíteme decirte rápidamente que podemos ser parte también de dicha congregación. ¿Cómo diría usted? Si cada uno de nosotros fuera lo que debemos ser, es decir, cristianos que adoramos a Dios continuamente, cristianos que somos reverentes a nuestro Dios, cristianos que somos respetuosos a nuestro Dios, cristianos felices por el hecho de escuchar la palabra de Dios y cristianos desprendidos. Entonces, podemos nosotros llegar a ser parte de dicha congregación. Y por último, hermano, recuerden que la Biblia es un espejo. La Biblia es el espejo que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, nuestra propia realidad. Eso es la Biblia. La Biblia es un espejo que me permite verme, inspeccionarme a mí mismo. Sin embargo, la Biblia no es una lupa que nos permite entonces andar buscando los problemas o las cosas que nos parecen mal de los demás. La Biblia no es esa lupa para inspeccionar a la iglesia. La Biblia es tu espejo donde tú tienes que mejorar. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de cristianos. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de cristianos que encaja con la iglesia de la que nos hubiese haber sido miembros allá en el primer siglo. Pero eso no es todo. Anímate entonces a través de estos dispositivos que Dios nos da para que nosotros también podamos ser aquella iglesia que se goza con la presencia de Dios y se alegra al recibir de la predicación apostólica. Que Dios nos bendiga, hermano Ernest. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias por habernos traído a la memoria este tema y especialmente este texto por el cual muchas veces hemos pasado, pero que a veces no nos detenemos a ver estos detalles, los cuales nos hacen ver que la iglesia en el primer siglo ha sido un modelo para todos nosotros para que lo sigamos, para que lo copiemos, porque las cosas buenas son las que se copian y a Dios le agradaba el inicio del trabajo de los hermanos en aquel primer siglo.
Muchas gracias, hermano Sergio, por haberse dado el tiempo para compartir la palabra de Dios con nosotros. Vamos a entonces ahora, hermanos queridos, a tener una oración a nuestro Padre Celestial en esta hora. Y quisiera pedir a nuestro hermano Sergio, perdón, nuestro hermano Cristian Jara, si es posible que usted nos pudiera llevar una oración, por favor. Y, eh, y después vamos a ver cuáles son las novedades de Facebook después de la oración. Adelante, hermano Cristian, por favor. Bien, oremos, hermanos. Padre Celestial, oramos a usted, Señor. Gracias primeramente por su bondad para con nosotros, por sus dádivas, Señor. Queremos agradecer los alimentos, el cuidado, Señor, que nos ha entregado y la oportunidad, Padre, de poder tener tiempo a disposición para prestar oído a su palabra. Queremos dar gracias, Padre, por el mensaje de esta tarde, por nuestro hermano, por el trabajo que hizo, Señor, de preparar este mensaje para animarnos a progresar, Señor, y a ir creciendo como iglesia, como personas, Señor, para que el reino se expanda, Señor, y para que más personas puedan conocer su palabra como propósito principal. Agradecemos, Padre, por estos momentos que nos ayudan, Señor, si los aprovechamos a estar quizá un poco más cerca de la salvación. Queremos ratificar, Señor, nuestras peticiones por los hermanos que están en necesidad, que este Señor pueda velar en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Padre, por todo. A través de su Hijo oramos. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Bien, hermano Néstor, adelante usted. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, tuvimos aquí a la hermana Alicia Zamora en Facebook, a Alba Rocha, Richard Rosson, Esteban Aguirre, Sabrina Murias, Adelaida Morales, La Palabra de la Cruz y Luna Jos. Todos ellos estuvieron escuchando. Con un mensaje del hermano Esteban Aguirre. Dice: bendiciones, mis hermanos. Y La Palabra de la Cruz dice: buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Esos son los mensajes que tenemos hoy día en Facebook. Y esos son los hermanos que estuvieron visitando ahí. A ver si tengo otro ya. Eso. Queremos invitarlos. Pueden volver a escuchar este mensaje muy bueno que presentó nuestro hermano Sergio en el Facebook de Néstor Sánchez, o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. También está el hermano Osvaldo Moreno escuchando esta lección. Eso es lo que tenemos, Ernest. Ok, vamos a leer unos mensajes aquí en el chat de la plataforma. Dice la hermana Marisa de Figueroa: muchas gracias, hermano Sergio, por el mensaje de hoy. Gracias a Dios por su palabra. Saludos a todos, mi familia cristiana. Después la hermana Luz Dari también dejó su mensaje. Dice: gracias, hermano Sergio, por su buen estudio. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermana Luz Dari. Y la hermana Vidalia dice: muchas gracias por el mensaje, mi hermano Sergio. Dios lo bendiga y una buena noche hasta mañana. Muy bien, muchas gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que han dejado sus mensajes en las diferentes plataformas de estudios bíblicos, como es Facebook, y aquí mismo en la plataforma de estudios que dice la Divina Respuesta. Bien, vamos a pasar entonces a los comentarios, los que quieran hacerlo, o algún saludo, una salutación entonces, acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy. Me pareció muy, muy interesante volver a traerlo a la memoria, de tal manera que entonces podamos ver aquellos modelos y prácticas que realizaban los cristianos en el primer siglo, en el cual nos deja a nosotros una enseñanza de poder entonces hacer las cosas como las hacían ellos, con mucha devoción al Señor, con mucho ánimo, con muchas ganas y con temor de Dios, por supuesto. ¿Alguien desea entonces hacer algún comentario? Este es el momento y este es el instante. Nuestra hermana Doris, adelante, hermanita. Sí, hermanito. Eh, Linda reflexión que nos ha traído el hermanito Sergio. Quiero decirle que gracias por la santa palabra que nos ha instruido en esta noche el hermano Sergio. Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermanito Sergio. Bien, hermanita, muchas gracias. Amén, hermana. Gracias. Muy bien. Vamos con el hermano Miguel Valle y después la hermana Mayra. Adelante, mi hermano Miguel. Sí, muy buenas noches, hermano. Muchas gracias por este mensaje. Que Dios le bendiga grandemente. Solo quería ver aquí el versículo que me llama la atención, donde dice: todos los que habían creído, estaban
juntos. Y creo que eso de estar juntos es como una convivencia donde unos con otros comparten, ¿verdad? Las experiencias que está viviendo, específicamente lo que decía el hermano, lo que está viviendo la iglesia tierna en ese tiempo, ¿verdad? Que pues uno llega a la confianza con alguien cuando se dedica tiempo, cuando está junto, ¿verdad? En cualquier situación. Y también me llama la atención el versículo siguiente, el versículo que dice que repartían sus bienes a cada uno, pero según la necesidad de cada uno. No era así como una piñata, ¿verdad? Que todo el mundo le da y lo que caiga, pues todo el mundo va encima de ella, sino pues de acuerdo, el resultado de estar juntos era esto, de que se conocían las necesidades de cada uno de ellos. Y nosotros hoy en día, como bien decía el hermano, somos llamados a ver la necesidad de aquello y ser prontos para ayudar de acuerdo a la necesidad de cada miembro, ¿verdad? Incluso la iglesia pues tiene que tener tiene que tener esa virtud, ¿verdad? De no esperar, sino observar, ¿verdad? La necesidad de aquellos y poder ayudar. Solamente que Dios les bendiga. Amén, hermano, muy bien. Bien, hermano, muchas gracias. Me acordaba de Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente lo de la familia de la fe. Me traiga a la mente. Hermana Mayra, adelante, que Dios la bendiga. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Hermano Sergio, buenas noches. Muchas gracias por la reflexión de hoy día. No es claro el ejemplo que tenemos de nuestros hermanos, los primeros cristianos, ¿no? Y es de mucho valor y ánimo, ¿no? Creo que si siguiéramos el ejemplo de ellos, eh, muchas veces no nos desanimaríamos, ¿no? Amén. Ni dejaríamos esta carrera. Muchas gracias por la exhortación y la animación, hermanito. Amén, hermano. Bendiciones a Gracias a usted. todos. Amén. Muchas gracias, hermana Mayra. Saludos a los hermanos ahí en el norte del Perú. Y Gracias, vamos, hermano. quería leer algunos mensajitos aquí también que estaban llegando. Disculpen. Dice, la hermana Jenny Gómez, dice, muchas gracias por el mensaje, Dios lo bendiga y feliz noche. Buen recordatorio, mi hermano Sergio. El hermano Gilbert dice, creo que la iglesia en Latinoamérica tiene dos tareas fundamentales, conseguir formar ancianos y diáconos y autofinanciar sus predicadores y ministerios. ¿Qué debemos hacer para conseguir ese paso hacia la madurez como iglesia? Es una pregunta que él hace. ¿Bien? Ese es el mensaje del hermano Gilbert. ¿Ya? Lo hacía como una pregunta. La pregunta de él era, ¿qué debemos hacer para conseguir ese paso hacia la madurez como iglesia? ¿Bien? Yo creo que no sé si es para responder o es ¿cómo se llama? Para meditar, ¿ya? O para darle vuelta acerca de eso. ¿Alguien más desea decir algún otro comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy? Es una pregunta, dice el hermano Gilbert. ¿Ya? Para el hermano Sergio. ¿Qué dicen Ernest? ¿Qué debemos hacer? Se lo repito. Dice La pregunta nomás. la pregunta, ¿qué debemos hacer para conseguir ese paso hacia la madurez como iglesia? Oh, bueno. Muchas iglesias se estancan y no crecen, y eso mismo nos impide entonces ser desprendidos, porque para tener algún predicador en la iglesia, generalmente dependemos de iglesias de afuera, y pocas veces nosotros vemos la necesidad dentro de nosotros mismos. Pero creo que debemos crecer de tal punto de tener nuestros propios predicadores autofinanciados por la iglesia local. Y yo creo que ese es un paso que no sé si está lejos o cerca, pero que la madurez nos va a permitir entonces reconocer o ver la necesidad de aquello, porque algunos hermanos no ven esa necesidad. Y vemos que iglesias que sí crecen y prosperan simplemente porque tienen hermanos que hacen ese trabajo y debe ser valorado ese trabajo. Muy bien. Sí, a veces pareciera que nos quedamos estancados como cristianos y no vemos más allá de lo que debiéramos hacer como iglesia. Probablemente, no sé. ¿Alguien más desea hacer otro comentario? Hermano Néstor, adelante.
Creo que hace falta que los que estamos dedicados a la predicación prediquemos más sobre ese tema, tengamos el valor que tuvo Pablo, de decir que el obrero es digno de su salario, por un lado, para poder sostener a nuestros propios predicadores. Y por otro lado, como él hablaba ahí de establecer ancianos, también es otro tema que debe abordarse más permanentemente para que la iglesia vaya creciendo y salga de la deficiencia que significa no tener ancianos. Y a veces muchos hermanos han puesto más obstáculos para tener ancianos que lo que la Biblia exige. Entonces, y eso se ha formado como bien dije, un obstáculo para que la iglesia crezca también en ese aspecto. Son dos temas que a lo mejor están al debe y por eso las iglesias, al menos en Sudamérica, están muy deficientes en eso. Y no solamente en Sudamérica, conozco iglesias también en África y en otras partes donde pasa exactamente lo mismo. Falta más predicación, hincar más el diente en ese aspecto. Eso. Gracias, hermano Néstor. Bueno, ¿alguien más? Nos queda un minuto. Parece que ya estamos llegando al final entonces del tema del día de hoy, que está muy, muy interesante. Bien, hermanos, siendo entonces ese último comentario, vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy. Mañana ya es día viernes, se nos está llegando nuevamente el fin de semana. Pasa muy, muy rápido el tiempo, pareciera. Y nos vamos a encontrar mañana, si Dios permite, entonces a la misma hora, en este mismo canal, en esta misma plataforma, con los mismos códigos de entrada, la misma identificación, para que si quieren traer algún invitado, para que escuche la palabra de Dios, o bien para que la escuche a través de la plataforma de YouTube, porque se está subiendo este estudio ahí a YouTube. Entonces, o ahí en Facebook también, en la página del hermano Néstor Sánchez. Entonces, para que se animen, para que los que conozcamos y deseen escuchar a Dios, entonces puedan hacerlo a través de sus medios. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Gracias por su compañía, por su apoyo, por estar aquí y nos vemos mañana, si Dios permite. Gracias, hermanos. Amén. Chao, Gracias, hermanos. Buenas gracias, noches. Sergio. Hasta luego, Gracias. hermanos. Gracias, Néstor. Cuídense. Buenas noches, Chao, hermano. Dios chao. les bendiga. Chao, Feliz chao, noche, gracias. hermanos. Feliz noche para Bye. todos. Feliz noche, Amén, hermana, hermanitos. igualmente. Gracias, Dios los buenas bendiga. noches a todos. Que Dios les bendiga. Chao, Chao, hermanito hermano Néstor. Carmelo. Chao, chao, hermanita. Que Dios les bendiga. Chao, Sergio. Chao, Chao, Néstor. buenas Buenas noches. noches. Descansen. Que Dios los Bendiga. bendiga. Chao, chao, Oye, Benito. Chao. Igual.